tal? Buenos días. Bueno, vamos a presentar el día de hoy este texto de Kim Tolbier que se llama Caretaking Relation, Not American Dreaming, más o menos traducido como relaciones de cuidado, no el sueño americano. La doctora Kim Tolbier es doctora, es profesora de la Universidad de Alberta, de la Facultad de Estudios Nativos, y tiene, digamos, ocupa una cátedra en poblaciones indígenas, tecnociencia y sociedad, y de igual manera está interesada en el tópico de las sexualidades decoloniales. De manera adicional, ella se considera una nativa norteamericana, en particular está enrolada a los Siston-Wapton Oyate, y es descendiente de tribus Cheyenne y Arapaho de Oklahoma. Entonces, esta es la biografía de Kim Tolbier. Y bueno, a manera de más o menos de contextualizar su trabajo, aquí coloco algunas obras, ¿no? Parte de su obra más sobresaliente en los últimos años, como este texto de Native American DNA, pertenencia tribal y la falsa promesa de la ciencia genética, así como distintas participaciones en textos como los estudios críticos indígenas, ¿no? El más reciente es este Routledge Handbook, y bueno, me parece que es como su obra más, en términos de libros, más sobresaliente. Y bueno, un poco también para ver cómo ella articula distintos temas que tienen que ver con el racismo, pero también con los estudios críticos indígenas y a su vez con el tema de la tecnociencia. Retomé esta presentación que hace ella misma de su blog, que se llama Critical Polyamorist, donde de una forma más relajada y con un lenguaje menos técnico, menos académico, pues trata de transmitir pues las ideas, ¿no? Las ideas que ella tiene. En particular, bueno, es importante decir que ella interroga o cuestiona la investigación científica y genómica, así como las actividades comerciales que la rodean, articulándolo al cuestionamiento de la monogamia compulsiva y el matrimonio, o interrogando las presuposiciones sobre la naturaleza. Es decir, todo esto lo articula para cuestionar estas cosmovisiones y estructuras que han sido violentamente impuestas por el Estado colonial o colonizador, el Estado colonizador eurocéntrico. Entonces, esa es la parte que más me interesaba retomar de aquí, ¿no? Esta idea de la monogamia, la crítica a la monogamia y a la monogamia compulsiva y al matrimonio como formas de relación de propiedad que pertenecen a esto que ella llama settler relations o settler colonial state, que estamos traduciendo como estado colonizador. El texto que corresponde en esta ocasión, que es el de Caretaking Relations, comienza un poco incomodando sobre las quejas de cierta corriente progresista de Estados Unidos cuando arribó al poder Donald Trump, en torno a que la democracia de Estados Unidos está fincada en un multiculturalismo liberal. Esta necesidad de ir eliminando a los indígenas, ¿no? o de seguir incluso en estos progresistas, ¿no? Que ni siquiera son blancos supremacistas, pero que en el fondo hay una narrativa, una metanarrativa, ¿no? Que subyace a todas estas improntas digamos, de ser de justicia social o de justicia ambiental o de otro tipo de posturas que podemos asociar a los demócratas norteamericanos, ¿no? En particular. Entonces, bueno. Después, Kim Tolbier hace una comparativa de la eliminación indígena en Estados Unidos y Canadá, y aquí como un breve paréntesis, me recordó este texto de Oscar Lewis, donde nos habla de la conducta de los peleteros norteamericanos y canadienses ante los nativos norteamericanos, ¿no? en el siglo XIX. Y ese texto es muy interesante porque nos habla de que aparentemente los canadienses tenían una mayor ética bueno, respetaban más un código de ética hecho por ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, tenían que ver con no darles alcohol a los indígenas, y que claramente contrastaba con la posición de los peleteros gringos, que eran que no tenían ningún código, ¿no?
en ese relato de Oscar Luis que me recordó. Y que bueno, aquí de nuevo, la comparación que hace Tolbert en relación a la eliminación indígena en Estados Unidos y Canadá, pues tiene resonancias y a la vez diferencias con esto de Oscar Luis, ¿no? Como por ejemplo, nos habla de las, ¿cómo se dice?, de las categorías, la autodefinición, ¿no?, que puede haber en Estados Unidos y en Canadá como indígena, siendo en Canadá, teniendo en Canadá un mayor porcentaje de gente que se declara como indígena o nativa americana versus en Estados Unidos, que es muy poca, ¿no? Pero que realmente eso no quita que Canadá sea un país explícitamente racista y que ejerce una violencia muy fuerte, ¿no? Otra de las diferencias también es que en Canadá los nativos norteamericanos no suelen ser incluidos bajo la categoría de minoría, ¿no? Porque la minoría está reservada para grupos, pues, no caucásicos. En cambio, en Estados Unidos sí suelen ser englobados bajo la categoría de minoría, ¿no?, a los nativos norteamericanos. Entonces, esas son de las diferencias. Y bueno, también nos habla a ratos, Kim Tolbert también cita pasajes de violencia en Canadá, ¿no?, como esta muy sonada de Colton Bushy, quien fue asesinado por Gerald Stanley, un blanco, que, digamos, la historia consiste en que Colton Bushy iba con sus amigos en bicicleta, en un paseo por el bosque, y accidentalmente entraron a la propiedad de Gerald Stanley, quien, pues bueno, no dudó en matarlo, ¿no? Y que bueno, este es uno de los casos mediáticos más sonados, que es el que recupera Tolbert en este relato. Y bueno, aquí nos habla de esto, que esto sí lo voy a leer, ¿no? Bueno, más o menos lo voy a parafrasear. Bueno, aquí Kim Tolbert nos dice que no soslaya que haya una, ¿cómo se dice?, una literalmente asesinatos de gente indígena, sino más bien enfatiza que la apropiación de las identidades indígenas y las representaciones es una forma crítica de desposesión y no menos importante, ¿no? A ver, ¿qué más les iba a leer de esta cita? Es fácil, parece fácil para ciertas personas entender los vínculos entre la desposesión de la tierra y la eliminación física de los indígenas, pero eh, pocas personas indígenas históricamente significa más tierra para los asentamientos. Sin embargo, las asaltos o la violencia representacional y el robo de identidad parece más difícil de comprender como una desposesión violenta, pero tales actos son co-constituidos con violencia física hacia los cuerpos indígenas y hacia el hurto de los recursos materiales. O sea, aquí en el fondo nos está hablando de estas formas, diversas formas de desposesión de la gente indígena o de los nativos norteamericanos, lo cual ha estado históricamente vinculado a las instituciones del Estado, ¿no? Y que han promovido, en mayor o menor medida, una eliminación sistemática de los indígenas o de los nativos norteamericanos en Estados Unidos y en Canadá. Y bueno, en este tipo de Kim Tolbert, otra cosa que argumenta es que no solamente es la identidad o las representaciones las que forman parte de esta desposesión, sino también la ruptura o la violencia sobre las relaciones que guarda, las relaciones, digamos, de carácter ontológico que guardan los nativos norteamericanos con seres no humanos, ¿no? Al convertirlos en mero recurso en esta jerarquía de la vida, mortal de la vida, al convertirlos en mero recurso, en un objeto material, ¿no?, para ser procesado, para ser manufacturado, vendido y metido en cadenas de valor distintas, ¿no?, cadenas de valor comercial, distintas digamos, a las cadenas de valor, si se permite ese término, de otra índole, ¿no?, que guarda ese ser y ese devenir de los nativos norteamericanos con otros seres, ¿no? Como en la imagen se puede ver la comparación de lo que es el oso entre los inuits y otros grupos versus pues toda la gran empresa peletera, ¿no?, que no solo atentó contra los osos, sino contra hurones y otro tipo de animales. Entonces, bueno, eso es también parte importante del argumento de Tolbert. Y aquí saqué esto. Sí.
Ok. Bueno, Kim Tolbert nos dice, en lugar de una relación activa, ya sea con los indígenas, con las comunidades vivas indígenas o con otros relativos no humanos, las afirmaciones de los no indígenas ante sus representaciones de los nativos norteamericanos, sus historias y sus ancestros, afectan la relación de propiedad o posesión con con sus sangre, con su DNA, con sus linajes y con el lugar. Esto suena mucho como la imposición de un Estado de una compulsiva monogamia de colono y un punitivo matrimonio, ¿no? Por así decirlo. Instituciones que reescriben las relaciones de manera que íntimamente las co-construyen como propiedad privada. Kim Tolbert nos dice, escribe sobre el rol colonial del asentamiento monógamo o de la colonia monógama y del matrimonio en otros lados. Pero, dice Tolbert, me ocurre en este escrito que no solo es la blanquitud y los privilegios lo que confiere una forma de propiedad, sino que también son las settler, no sé cómo traducir realmente settler relations, pero bueno, ya entendemos, ¿no? Como toda esta polisemia que hay en torno a esta expresión, con humanos y no humanos, también como enactuados en relaciones de propiedad, ¿no? Como una metonimia. Esas relaciones del colono asentamiento es una metonimia de relaciones de propiedad, ¿no? En este caso, la monogamia y el matrimonio serían una metonimia de la propiedad privada. Dentro de esta lógica indígena de relacionalidad, esto hace a estos asentamientos o a esta actitud de colono, digamos, promueve un muy mal parentesco o promueve una situación de malestar con los otros, ¿no? Es justamente esto. No de malestar, sino de un estar mal con los demás. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, nos dice aquí que dentro de sus afirmaciones ya más fuertes, nos dice que el Estado colonial no puede ser decolonizado. La esperanza debe ser radical. Y esto lo saca porque finalmente, a partir del caso de Colten Boushie, quien fue asesinado por Gerald Stanley, pues muchos medios, sobre todo incluso en medios académicos, hablaban de una desesperanza, ¿no? De tanto trabajar en la AAA y en estos, ¿cómo se dice? Pues sí, sociedades académicas, ¿no? Por los indígenas y tanto luchar junto a ellos para que al final el Estado no reconozca y el Estado siga promoviendo y defendiendo pues sí, asesinatos como el que ocurrió con Bushi. Entonces nos dice aquí, cuando pensamos en el estado del mundo, lo de Trump es lo último, el giro desagradable último, pero el mundo ha estado en esta situación desastrosa, por así decir, desde hace mucho tiempo. Yo no diría que es un orden diferente de locura. Yo pienso que es un matiz de una locura ya presente. Señalar que hay continuidades no es negar que haya aspectos novedosos en este terror presente, pero al final, ¿cómo conceptualizar este reto? La habilidad para hacer de nuestra sociedad, la habilidad para hacer lo que parece a nuestras sociedades incapaz, es hacer algo importante. Esto no lo puedo traducir bien, perdón. Pero bueno, ahí está la cita por si para su lectura. No hay nada, Argullo, más crítico que estar desalineado o no alinearse con la base emocional del núcleo de cualquier sociedad, ¿no? Entonces aquí nos habla como que parte de la postura del caretaking relations tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos tal vez resistir o no alinearse, no alienarse, ¿no? a ese statu quo, ¿no? Sino siempre está como en desacuerdo, es como este primer aspecto actitudinal para fomentar estas relaciones de cuidado, ¿no? Y bueno, también nos habla que finalmente estas relaciones de cuidado no solamente son atinentes al mundo nativo norteamericano, sino también a otras minorías que históricamente han luchado contra el supremacismo blanco, como son los grupos afrodescendientes, ¿no? Y a propósito de la
del movimiento, ¿no? Reciente del Black Lives Matters. Y bueno, nos dice que también pues, estas relaciones de cuidado también deberían extenderse a esos mundos, ¿no? Y bueno, también cita ¿cómo se dice? Esta protesta relativamente reciente contra el gasoducto en Dakota, ¿no? Que también es como emblemática de estas luchas, ¿no? Contra, pues, ya desposesión más territorial y de recursos, ¿no? Y bueno, al final ya del texto, Kim Tolbir, digamos, recupera estas ideas que también están en Donna Haraway, con esto de hacer parentesco en el chuluceno, pero que también están en este texto que está editado, pues creo que también por Donna Haraway, que se llama Hacer parentesco, no población, ¿no? The Making Kin, Not Population, donde tiene un artículo Tolbir, ¿no? Que es de donde está recuperando esta idea de Making Kin, y nos habla de ir en contra de la otredad, ¿no? Que además es muy chistoso porque yo cuando leí esto, pues uno autorreferencial, como que pensaba que se dirigía a los antropólogos, ¿no? Como que esta idea de que hacer parentesco tiene que ver con ya no estar hablando de la otredad, o de no fijarse como obsesivamente con esta alteridad, como tratando de darle su lugar a partir de justamente de estas categorías de alteridad o de los otros. Pero no, al final realmente ella está escribiendo también para los mismos indígenas, ¿no? De hacer parentesco con los europeos o con los blancos, ¿no? Y que dice que esta idea realmente no es nueva, porque revisando los archivos del 19 de la guerra de Dakota contra el Estado norteamericano, su antecesor, que era Little Crow, un pequeño cuervo, ya había, digamos, promovido esta idea de hacer parentesco, bueno, que además también no es nada nuevo digamos, para la antropología mexicana eso, ¿no? Pues así también nos queda cerca estas ideas de cómo los grupos hacían alianzas, ¿no? O sea, alianzas a través de matrimonios, hacían parentescos y finalmente no necesariamente asumían como que su mundo estaba terminando, sino se estaba como fundiendo en alianzas con los recién llegados, ¿no? Y bueno, dice Kim Tolbir que esta idea le chocaba bastante, ¿no? Hasta que la empezó a comprender de esa manera como un tipo de estrategia que finalmente va a fomentar, por ende, que los no indígenas blancos o incluso supremacistas blancos puedan llegar a ser parentesco, no necesariamente en términos de alianzas matrimoniales, sino en términos de tornar aquello que es otro, algo familiar para poder relacionarte con, ¿no? O sea, como no verlo, no verse como algo distinto, ¿no? Y bueno, nos dice Tolbir esta idea de las relaciones de cuidado, en el fondo, digamos, fomenta practicar en cada momento pequeños actos de resistencia visionaria y de narrativa profunda, así como de revisión ontológica, que pues que dejen fuera, ¿no? Este fervor o este amor por el Estado-nación a favor del amor y del cuidado para nuestros próximos, ¿no? Por nuestros relativos, tanto humanos como no humanos, cuyas vidas dependen de estas tierras. Entonces Tolbir nos dice que ella propone hacer parentesco como un enfoque alternativo al multiculturalismo liberal para enderezar las relaciones que han ido mal, ¿no? O que históricamente han estado mal. Ok. Bueno, esto ya no yo creo que además es ya la última, sí, esto ya es la última, pero bueno, básicamente esto es como la propuesta de Tolbir, no sé si la hice muy rápida o no, pero espero que más o menos haya quedado claro. Como ustedes pueden ver, pues es una idea pues un poco básica, pero que yo opté por traer a colación ciertas citas para ver cómo lo despliega ella, ¿no? Yo cuando practicaba cómo contar esto, sentía que mis paráfrasis, la verdad, eran muy flacas, ¿no? Para la manera en la que ella, pues sí, como que destila toda esta propuesta. Entonces, bueno, ese es básicamente
básicamente la idea, ¿no? De esta última parte también me gusta, donde nos dice Tolbier que deberíamos estar comprometidos, las relaciones de cuidado deberían estar comprometidas con un tipo de ontocidio, ¿no? Del colono o del Estado colonial o del Estado colonial y asentamientos, el settler ontocide, lo cual nos dice que no significa matar literalmente, sino que significa como abandonar nuestras categorías de settler, ¿no? Junto con los discursos de supremacía blanca y de las afirmaciones de un derecho inherente a las tierras y a las aguas. Y bueno, bueno, esto es hasta aquí lo que tengo del texto, pero bueno, puedo decir un poco más, si es que tengo tiempo todavía o puedo, no sé, ¿Ale? Sí, 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 Ok. sí. Ok. Bueno, yo aquí lo que pensé es que esta idea de settler, a veces cuando nosotros criticamos, digamos, al Estado, hacemos críticas al Estado, parecería como que lo reificamos, ¿no? Lo reificamos como escindido de la sociedad civil, como que sobre todo la sociedad civil intelectual o que tiene una mayor conciencia, como que no está ahí. O sea, creo que este texto sí o me hace ser como que promueve un tipo de reflexividad hacia las distintas formas de pensamiento, digamos, settler, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con ser supremacista blanco o de creer en eso, pero en la medida en que en mayor o menor medida tengamos un tipo de esperanza o nuestras acciones estén encaminadas a un tipo de progreso material a ultranza de otro tipo de relaciones, pues estamos formando parte de esas relaciones settler, ¿no? O incluso en los aspectos supuestamente más íntimos, como son las relaciones, en este caso de pareja, cuando habla de la monogamia o del matrimonio, pues son actos que finalmente también están, digamos, de ese lado, ¿no? De esas relaciones de propiedad, ¿no? Y que finalmente son para, para que la herencia no tenga problemas, ¿no? Es que creo que esa es la idea que hay, ¿no? Como detrás de esta compulsiva monogamia, ¿no? De la cual nos habla. Incluso en este blog de Critical Polyamorist nos dice que no está hablándonos de ese poliamor de pura promiscuidad, ¿no? Es como el poliamor del cuidado y de otro tipo digamos, de instancias que nos permitan pensar más allá de la propiedad, pero no solo de la propiedad como posesividad, ¿no? Como un adjetivo psicológico de la personalidad de los individuos, ¿no? Como, ay, no, yo no soy posesivo. No, no, sino, sino en términos de esa propiedad que se materializa en los bienes, por ejemplo, ¿no? En los bienes, en las herencias. En particular me hizo pensar en eso. También me hizo pensar de manera crítica en esto de decolonial que ella utiliza, que aquí podría ser muy interesante esta, digamos, triangular esta discusión que hay, por ejemplo, entre Silvia Rivera Cusicanqui, la investigadora boliviana, y la postura crítica que tiene contra el término decolonial, ¿no? Que le atribuye a Walter Miñolo y otros como un neologismo que realmente no, que oscurece más que ilumina, ¿no? Aquí Kim Tolbert ocupa decolonial, pero no cita a estas personas, ¿no? De los estudios culturales, y de hecho lo está utilizando desde una postura como nativa norteamericana, ¿no? Entonces, creo que es también interesante eso. Asimismo, esta afirmación de que el Estado nunca va a poder ser decolonizado es realmente una afirmación fuerte, ¿no? Porque parece que, esto es muy interesante del texto, parece que quita toda esperanza, pero a la vez apuesta por una esperanza radical, no moderada. Y bueno, y finalmente también me hizo pensar el texto cuando habla de que no hay que pensar, hay que dejar de lado esta narrativa del Estado y todo esto y pensar más bien en relaciones de cuidado con nuestros relativos humanos y no humanos, como que también si su fuente de inspiración es las sociedades nativas norteamericanas, pues como que me llama la atención, como si en los nativos norteamericanos no hubiera habido qué tipo de organización política tenían, ¿no? O qué tipo de jerarquías tenían, o qué tipo, porque tampoco es como que fueran sociedades igualitarias, ¿no? O sea, no sé, también siento que eso es un poco utópico,
de nuevo cito aquí a Silvia Rivera, por ejemplo, Silvia Rivera Cusicanqui, cuando habla del feminismo, tiene trabajos que hablan del feminismo en el mundo andino antes del contacto, ¿no? Donde no es que como que romantiza o esencializa, sino, en este caso el feminismo, sino que trata de dar cuenta de cómo hay una especificidad en la fuente histórica que le inspira a pensar lo que piensa, ¿no? Entonces yo creo que acá en estas caretaking relations también a veces parece, pues no sé, ser propuestas sobre una base de igualitarismo, que es un poco, pues no sé, que no se compromete con ninguna forma de organización política o con otras formas de política, ¿no? Si así se quiere, otras formas de relación o de jerarquías tal vez no violentas. Entonces, bueno, eso es lo que me hizo pensar el texto y bueno, creo que es interesante en varios sentidos. Espero me haya hecho entender y bueno, gracias por su atención.